Hermanos, pasamos entonces ahora sí a meditar en la palabra del Señor. Este era el último mensaje. No va a ser igual que el domingo pasado. Ustedes sepan que a veces pensamos que las reuniones son todas iguales. Mentira. Nada en la vida es igual, aunque sea muy parecido a lo que hayamos vivido. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque todos los que están ahora no estuvieron el domingo a la noche. Ya hay un cambio. En segundo, es porque hemos venido a alabar, tal vez, con una necesidad distinta que la que vinimos el domingo pasado. La vida es cambio permanente. La vida es diferente. Como dije que somos todos diferentes, Dios nos da una vida alegre. Una vida que vale la pena vivirla. Por eso es que cuando la depresión, el desaliento empiezan a invadir, es cuando empezamos a perder ese sentido que Dios quiere poner en la vida de sus hijos. Y el desaliento es del enemigo. Satanás quiere que perdamos el propósito y la alegría de vivir. Satanás quiere que nuestra vida sea rutinaria. Satanás quiere que pensemos más en las cosas que nos pasan, aquellas que no nos gustan, que en aquellas que realmente nos pasan y que son buenas y que muchas veces, porque pensamos más en lo malo y en lo negativo, muchas veces pasan desapercibidas y no le damos importancia. Y como siempre el texto básico es 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1, ya lo sabemos de memoria, pero yo lo voy a leer. Sin embargo, dice David, pensaba, tarde o temprano Saúl me va a matar. Eso lo dice solamente alguien que está deprimido, alguien que piensa en negativo. Porque, por eso dice, como Saúl tarde o temprano me va a matar, lo mejor que puedo hacer es huir al país filisteo, es decir, a tierra enemiga, para que Saúl me deje tranquilo y no me ande buscando por todo el territorio de Israel, y así escaparé de la mano de Saúl. ¿Qué tal, eh? Qué pensamiento profundo el de David. Me voy a dormir, ya lo dijimos, con el enemigo y soluciono mi problema. Bueno, aunque parezca absurdo, muchas veces nosotros, en otros aspectos de la vida, pensamos de la misma manera que David. Y creemos que porque escapamos de Dios a través de nuestro propio razonamiento y porque creemos que en nuestros propios esfuerzos podemos lograr, vaya a saber uno qué cosa, hacemos lo mismo que David y nos vamos a tierra enemiga a buscar refugio. Así empezó esta historia. Y vimos domingo tras domingo, fuimos desarrollando esta historia. Y llegamos al final de la historia, porque toda historia tiene un comienzo y tiene un final. Y el final de esta historia es agridulce. Porque por un lado es triste y por otro lado es victoriosa. Y vamos a ver los dos rápidamente. Ese puede ser también el final de nuestra vida. Podemos quedarnos en alguno de los dos. Yo espero que nos quedemos en el victorioso. Pero hay algunos secretos que debemos descubrir y en los cuales debemos andar para que eso se cumpla. Después de haber hecho todas las truhanerías que hizo, porque evidentemente para vivir en territorio enemigo hay que hacer lo que hace el enemigo, porque si no uno es un desubicado, ¿o no? Un joven el otro día estaba preguntando cómo hacer, entró a la facultad, cómo hacer para resistir en la facultad. Y mi señora le dijo, muy fácil, vos tenés que plantarte y decir, yo pienso así porque mis principios son estos.
respeto los tuyos, vos respetá los míos. Parece fácil decirlo, pero cuando uno se fue a vivir a territorio enemigo, es difícil vivirlos. Y eso le pasó a David. Y entonces David hacía aquello que ofendía a Dios. David cometió pecados. David vivió en abominación delante de Dios, decíamos. Y la consecuencia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Biblia. Y el profeta Nahum dice, Jehová es tardo para la ira. Y a veces nos quedamos en esto. Ay, el Señor se tarda, qué bien, todos alegres, sigo pecando. Total, no pasa nada. ¿Es tardo para la ira? Sí, es tardo. Y dice, y es grande en misericordia. Y son verdades que cuando las malinterpretamos, no son realidades. ¿Me entiendes, no? Porque según como interpretemos esta realidad y verdad de Dios, será la consecuencia que en nuestra vida se produzca. Hay un resultado, y el resultado depende de nuestra actitud delante de esta verdad de Dios. Es grande en misericordia y es poderoso, pero dicen aún, muchachos, ojo muchachos, allá arriba, ¿no? Acá son más adultos. ¡Ojo! Porque no tendrá por inocente al culpable. Y David era culpable. David se había ido por propia voluntad a territorio enemigo y entonces pagó las consecuencias. La abominación trae consecuencias. Y un día cuando David regresaba a su campamento donde estaban sus familias, sus hijos, sus esposas, juntos con sus soldados, a lo lejos vio que donde estaba el campamento lo único que había era humo, porque los amalecitas habían llegado, habían roto todo, habían destruido todo, habían quemado todo, se habían llevado todas sus posesiones y con sus posesiones sus familias. Cuando viene el drama y uno está en territorio enemigo, la cosa se hace difícil. Cuando David dice la palabra del Señor en 1 Samuel 31:6, y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, es decir, aquellos que eran los enemigos, habían invadido y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que allí estaban, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado cautivos. Cuando David llegó y vio la ciudad que estaba quemada y sus familias que habían sido llevados cautivos, David y los que con él estaban lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Nosotros decíamos el domingo anterior que si hubiesen tenido más fuerzas, hubiesen seguido llorando. Ahora, y acá viene lo que yo quiero hablar en esta mañana y dejarle a la iglesia, para que quede en el corazón de la iglesia, que son ustedes. Dos actitudes diferentes frente al mismo problema, frente al mismo drama. Una la que tomaron los soldados. ¿Qué hicieron los soldados? Bueno, dice que David se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todos estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Bueno, cuando la depresión llega, uno tiene la alternativa de seguir en la depresión. ¿Sabe cómo sigue en la depresión? Muy fácil. Cuando no reconoce que está en depresión, y entonces, o cuando al darse cuenta levemente, no reconoce que es un problema que debe solucionar.
y le echa la culpa de su problema a otro. La culpa de que yo esté así la tiene Liliana, es verdad, pero bueno. ¿Es así? Ah, me parece que no, acá no pasa, me equivoqué. Eso pasaba en la iglesia donde yo estaba pastoreando hace 4 años atrás. Acá no, ¿no? Ernesto, vos que sos psiquiatra, acá no pasa. Le echamos siempre la culpa al otro. Mi problema es consecuencia de lo que mi vecino, mi empleador, el jefe de mi trabajo, mi esposa, mis hijos, y vaya a saber quién más, el pastor también, ya que estamos lo metemos en la bolsa, tienen la culpa. Y la culpa de que los soldados estaban deprimidos porque habían perdido todo la tenía David. Porque él les había aconsejado ir a tierra extranjera. Ahora yo me pregunto, a vos te pueden dar un consejo, pero el que decidís sos vos, ¿o no? La culpa era de todos, porque si bien David había tenido una idea, los soldados la habían seguido voluntariamente. Bueno, ese es uno de los problemas por los cuales muchas veces vivimos desalentados en tierra enemiga. Y la otra es que cuando vivimos en tierra enemiga vivimos criticando. Y aquel que vive en tierra enemiga y es criticado, se desalienta aún un poco más. Por eso es que David dice al principio, y entonces David, con los que con él estaban lloraron, pero David se angustió aún mucho más, porque el pueblo hablaba de él. Ahora, uno puede quedarse en estas dos actitudes. El resultado no creo que yo necesite explicitarlo. Los conocemos todos. Pero yo quiero desarrollar la actitud que después tomó David, que es la actitud que nos lleva a ser, como dijo Liliana en la oración, no vencedores, más que vencedores. No porque nosotros seamos, vaya a saber qué, sino que en Cristo somos más que vencedores. Y David dice, se fortaleció en Jehová. Y este es el secreto por el cual David pudo salir más que vencedor, como vamos a ver al final de la historia. Qué bueno es saber que Dios está ahí. Qué bueno es saber que a pesar de que nosotros rebeldemente le dimos la espalda a Dios y que nos fuimos a disfrutar, porque eso lo pensamos nosotros, de territorio enemigo y a buscar refugio en territorio enemigo, Dios está ahí. Está al alcance de lo que nosotros podemos estirar nuestras manos. Ahora tengamos cuidado, que Dios esté cerca y que su misericordia sea grande. No quiere decir que Él está aprobando nuestra conducta imbécil y pervertida. Él está cerca porque su misericordia es grande, no porque apruebe nuestro pecado. Por eso es que David entendió esto en profundidad. Y por eso es que a pesar de que el desaliento, el desánimo estaban rodeándolo, él pudo darse cuenta de que la única solución para esto que él estaba sufriendo era la presencia, el soporte, el socorro y el auxilio de Jehová su Dios. Y entonces dice que él se fortaleció en Dios. Ahora, ¿cómo nos fortalecemos en Dios? Porque es fácil decirlo. Y ustedes me estarán preguntando, ¿y cómo hacemos? Bueno, también la historia nos enseña de dos cosas. Lo primero es que David cambió su fe
Porque él al principio decía, si yo, ahora dice, si Jehová. Es decir, que él cambió la fe puesta en uno mismo, como muchas veces nosotros ponemos, y él puso su fe en Dios. Ahora, ¿qué es poner la fe en Dios? Bueno, es creerle a Dios. Es creerle en todo lo que Él dice. Y Dios dice que ustedes son valiosos para Él. Que usted es importante para Él. Así que si usted empieza a creer con todas las letras que usted es valioso para Dios, va a vivir en consecuencia. Ahora, ¿cómo vivo si soy valioso para Dios? ¿Alguna vez le dieron algo valioso? Miren, la primera vez que yo me compré un coche, la segunda vez, porque la primera fue un 128 modelo, ya ni me acuerdo, para no delatar la edad. El segundo era un Renault 12 modelo 80, una pinturita. Los primeros Renault son del 75, así que era un coche último modelo en aquel entonces. Ahora cambian todos los días, ya ni todos los años. ¡Ja! ¿Cómo lo cuidaba? Lo lavaba todos los días. Lo llevaba al garaje. Le ponía funda. Le ponía cera, qué sé yo, todo lo que le ponía. Era valioso para mí. Sabes, tú eres valioso para Dios. Y si eres valioso para Dios, acá no hay teoría de la relatividad. Eres valioso. Ahora, si tu vida es valiosa, yo te pregunto, ¿cómo la cuidas? ¿La proteges? ¿Sabes cómo cuidar tu vida que es valiosa? Siguiendo el consejo de Dios. Aquel que encontramos en su palabra. Viviendo según la voluntad de Él. Ahora, si tu vida no vale nada y no le crees a Dios, vivila como quieras. Total, todo da igual. Tu vida es valiosa. Dios dice que tu vida para Él es valiosa. Por eso el primer desafío que David entendió es que debía vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Les voy a contar una historia. Ya la conté el otro día, así que perdónenme los que vinieron el domingo a la noche. Pero vieron que el mensaje no es igual, parecido. La historia que contó Fred Craddock, muchos habremos leído muchos de los libros que él escribió. Dice que él se fue a Tennessee, ¿puede ser? Tennessee, está bien, de vacaciones con su esposa. Y se fue a un lugar apartado porque no quería que nadie lo molestase. Es un hombre muy famoso en los Estados Unidos. Así que siempre hay alguno que dice, oh, mira quién está y te viene a saludar, ¿viste? Y vos querés estar solo, a veces disfrutando de la soledad de tu familia, bueno. Y un día, una noche, decidieron ir a un lugar sencillo a cenar. Dice, quería tener una cena íntima con mi señora, estábamos festejando un aniversario, en fin. Fueron a un lugar discreto. Ahí estaban bien, estaban empezando la picadita, porque también en Estados Unidos se ve que está la entrada, ¿no? No solamente acá. Y entonces vio que había un hombre bien vestido, elegante, canoso, que estaba yendo de mesa en mesa. Y entonces Fred dijo, espero que este no me venga a arruinar, que pase de largo por mi mesa. Pero parece que este hombre no hizo caso a lo que Fred pensaba. Y cuando llegó a la mesa de Fred, le dijo, buenas noches, espero que tengan una buena velada. Le dio la mano, se presentó, mi nombre es Ben Hooper. Perdón. Yo no mucho inglés, no. Pero bueno, castellano más o menos. Y entonces le dijo,
¿de dónde es usted? Y él le dijo, bueno, yo soy de Oklahoma. Ah, ¿y cuál es su profesión? Bueno, yo doy clase en la Universidad de Philip y doy clase de homilética. Homilética es enseñar a predicar. Entonces, este hombre le dijo, ah, usted le enseña a los predicadores. Y agarró la silla, descorrió la silla de la mesa y se sentó. Claro, en todas las mesas saludaba y se iba, en esta se sentó. Y tengo una historia para contarle. Yo nací en la década del 20 y era hijo de madre soltera. Y usted sabe, en esa época no era como ahora. Así que yo era el blanco, el punto de todos. Los chicos me habían puesto un sobrenombre que usted se lo imaginará. Así que yo en los recreos en el colegio me aislaba y veía cómo todos los chicos corrían y jugaban felices, mientras yo vivía en la soledad de mi vida, este karma, esta angustia que no me dejaba disfrutar. Los fines de semana, cuando no había clases y todos íbamos al parque a jugar, yo los miraba desde lejos, porque creía que cada vez que yo incursionaba con ellos, la mirada de todo el pueblo estaba sobre mí. Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Todos lo sabían. Dice, mi mamá me obligaba a ir a la iglesia. En esa época no era como ahora, vuelvo también a reenfatizar esto. Tenía 15 años. Entonces yo entraba a la iglesia cuando ya la reunión había empezado. Y me iba cuando estaban cantando el último himno. Me sentaba en el último banco y entonces nadie me podía mirar. Cumplía con mi mamá, así no tenía el reto ni el castigo. Pero un día, al entrar, vi que el pastor no era el mismo. ¿Cambiaron de pastor? Sí. Un hombre grandote con unas manos inmensas, dice él. Y este pastor, dice, no era como el anterior. Predicó tan cortito que me sorprendió. Y entonces, como era el primer día, hizo algo lindo, interesante. Lo podría haber hecho yo cuando llegué a Carrocito, lo voy a hacer cuando vaya a otra iglesia. Terminó y dijo, hermanos, vamos a cantar un himno. Firmes y adelante, huestes de la fe. Estaba llevando a la iglesia, el primer día que predicaba, y entonces él salió rápidamente. Claro, y él dice, me atrapó. No pude disparar, me sorprendió. Y entonces en el tumulto de la gente, en un momento cuando parecía que ya me estaba escapando, una mano me agarró del hombro, una mano grandota, y cuando yo miré hacia arriba, era la mano del pastor. Y entonces él me preguntó, ¿cómo te llamas, muchacho? ¿De quién eres hijo? Al ver mi titubeo, justo a mí me iba a preguntar quién era mi papá. Y entonces dice, al ver mi titubeo, porque me sentí como rodeado por una inmensa nube negra que me aplastaba y se apoderaba de mí, observé que una tierna risa del pastor me dijo, ya sé de quién eres hijo. Yo dije, ¿cómo sabe si no sé yo cómo sabe él? Y entonces él le dijo, reconozco los rasgos de tu familia. Eres igual a tu padre. Tienes los rasgos de él. Y él lo miró y el pastor le dijo, eres hijo de Dios. Dicho esto, dice, me pegó una flor de palmada y me dijo, muchacho, tú tienes una gran herencia que tu padre te ha dejado. Ve y reclámala. Ben Hopper dijo, esas fueron las palabras más importantes que jamás alguien me haya dicho. Se levantó, lo saludó y se fue.
Y entonces Fred dice, Ben Hooper, me suena este nombre. Y haciendo memoria con su esposa, se acordaron que allí en Tennessee, durante 2 períodos, el pueblo había votado como gobernador a un bastardo llamado Ben Hooper. ¿Cómo puede cambiar la vida de alguien que sabe que es valioso para Dios? Tú eres valioso. No solamente Ben Hooper, todos somos valiosos para Dios. El problema es cómo lo vivimos. David se dio cuenta que era valioso para Dios, por eso es que le creyó a Dios. Y entonces, el segundo paso, vamos a cortar un poquito, no importa, después se lo damos a los hermanos que quieran. El segundo paso es que David buscó la voluntad de Dios. ¿Y saben cómo lo hizo? Dice que hizo traer el efod y llamó al sacerdote. Y entonces dice, Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Dios. Y David, que había consultando a Dios, dice, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Así que, ¿qué es el efod? Bueno, el efod era una vestimenta que se usaba como símbolo de que uno estaba buscando la voluntad de Dios. Y entonces hizo traer el símbolo de que él estaba buscando, para que aquellos que estaban cerca y alrededor, sus soldados, vieran que él había entendido no solamente que era importante para Dios y que le creía a Jehová, sino que además estaba buscando su voluntad. Qué diferente este David, ¿no es cierto? Aquel con el cual empezamos hace 5 domingos atrás, aquel que pensaba en su propia prudencia y creía que sus pensamientos estaban por sobre los pensamientos de Dios, aquel que creía que en territorio amigo podía encontrar el refugio y no en Dios, ahora se da cuenta del fracaso de su propia razón y entonces va a buscar la voluntad de Dios. Ahora se da cuenta de cómo tendría que haber vivido. Ahora puede darse cuenta de cuántas cosas hubiese evitado en su vida si en vez de pensar en su propia prudencia hubiese pensado en la prudencia de Jehová. Y entonces dice, ¿qué haré, Jehová? ¿Qué haré, Dios, ahora? Bueno, eso es lo que cada uno de nosotros cada día debemos hacer. Creerle a Dios, pero cada día en oración buscar su voluntad. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios le dijo, ve, yo los voy a entregar en tus manos. Y vas a recuperar aquello que habías perdido. Yo pensé, recuperó la familia. Sí, es cierto. Pero creo que recuperó algo más que su familia. Recuperó aquella comunión que un día él por propia voluntad cortó, la comunión con Dios. Perdió la paz, perdió el gozo de estar con su pueblo cada domingo, cada sábado. Es lo que muchas veces nosotros pensamos. ¿Qué pasa si falto y me alejo de la iglesia? Total, ¿sabe lo que le pasó a Tomás? Se perdió la gloria de ver a Cristo resucitado. Y el castigo fue que tuvo que escuchar, bienaventurados
los que no vieron y creyeron. ¿Sabes? Cada vez que te alejas del pueblo de Dios, cada vez que te vas a territorio enemigo, pierdes el gozo de la comunión. Y eso que tú eres tan valioso, empieza a perder el valor. Por eso es que cada día debemos vivir en la presencia y en la voluntad de Dios. Y cada semana, y si podemos todos los días de la semana mejor, juntarnos con su pueblo para alabar y estudiar su palabra. David recuperó lo que había perdido, pero también recuperó su familia, porque la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, aquellas por las que a veces nos preocupamos, Él las dará por añadidura. Y vaya si le dio por añadidura, porque consiguió a toda su familia sin ningún rasguño. ¿Me aguantan 5 minutos? Hacemos así un poquito con la cabeza, nos despabilamos, porque yo quiero también enfatizar de la forma milagrosa que Dios actúa. Miren, en el desierto las huellas se pierden en horas. Viene un viento y un médano que estaba acá apareció allá. No una huella, una montaña. Así que hacía 3 días que se habían ido los que habían quemado y se habían llevado cautivo a sus familiares. ¿A dónde los voy a buscar? ¿Qué ruta sigo? ¿Qué huella sigo? A mí me hace acordar que la actitud de David realmente había confiado, creía en que Dios iba a devolverle aquello que él había echado a perder. Y entonces él salió sin rumbo. No sabía dónde ir. ¿Qué huella iba a seguir? Me hace acordar a Abraham. Pero que salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Pero salió con algo que es más importante que el conocimiento humano. Él salió creyendo que Dios le iba a dar lo que le había prometido. Él salió como Abraham sabiendo que Dios le iba a dar la tierra que le había prometido. Y él salió creyendo que a Dios, Jehová, le iba a dar su familia, aquella que él había perdido. Y entonces dice que a poco de haber empezado el camino, encontraron a uno que se estaba muriendo. Casualidades de Dios. A veces, con nuestra propia incredulidad, negamos los milagros de Dios. ¡Qué milagro! ¿Y a este moribundo quién me lo puso en el camino? Bueno, lo recogieron, le dieron agua, lo alimentaron, y cuando éste pudo volver en sus propias fuerzas, les contó que él era un esclavo, un egipcio esclavo de los amalecitas, aquellos que habían saqueado su ciudad y que tenían a su familia de rehén. Y entonces les dice: si ustedes no me quitan la vida, yo les voy a decir por dónde ir. Dios le dio la huella. ¿Y qué huella? Así que David siguió, los encontró, los venció y recuperó aquello. O mejor dicho, volvió a tener aquello porque Dios se lo había prometido. Hermano, si tú no puedes creerle a Dios, si tú no vives una vida de comunión con Dios cada día, si tú vives en territorio enemigo y no en el territorio de Dios, que es su iglesia, entonces tú vivirás como el primer David. Pero si tú crees en Dios, si tú le crees que eres valioso, por eso Dios mandó a su Hijo para morir, para rescatar tu vida.
Y si tú vives en la voluntad de Dios cada día y vives unido para ser la marca del discípulo de Jesús a su iglesia, entonces, como dijo Liliana en la oración, ella no sabía, porque yo no se lo dije, seremos más, serás más que vencedor. Ustedes están buscando el propósito, el objetivo, la visión para este año. Esta es la visión de Dios para este año en su iglesia. Si la vivimos, hemos de tener pruebas y dificultades. Hemos de pasar momentos difíciles, como los estuvimos pasando en estas semanas, en la cual yo dije la iglesia es una enfermería. Gracias a Dios muchos, algunos ya están volviendo, otros nos estamos enterando. No importa, no es la circunstancia adversa que seguramente hemos de vivir, no es el tener que vencer la dificultad, la prueba, el vicio, la maldad, el pecado, chicos. Es tener a Dios en el corazón y creerle. Es vivir cada día en su presencia. Es buscar su voluntad y es juntarse con aquellos que la buscan. Para entonces sí poder cantar un himno. No lo vamos a volver a cantar, no creo. Se puede cantar, el problema es quién lo va a tocar. Lo vamos a hacer a capela. Un himno tan viejo pero tan precioso, que dice una verdad tan grande, que cada día la iglesia debería cantarlo. Y entonces el himno dice, cuando combatido por la adversidad, cuando estés mal, en circunstancias difíciles, cuando creas que ya está todo perdido, como David, que estaba todo quemado, dice, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te da. Y el coro que se repite después de cada estrofa, dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderán cuando veas lo que Dios por ti hará. ¿Andas agobiado por algún pesar? ¿Qué importa? ¿Dura te parece esta cruz llevar? ¿Qué importa? Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. ¿Crees esto? Vívelo y compártelo. Por eso es visión para este año. Crecer, ¿para qué? Para que aquellos que están lejos y que una vez gustaron del don de la iglesia puedan volver a gustarlo. Para aquellos que nunca gustaron el don de la iglesia, el don de Dios, lo puedan empezar a gustar. Para que Arroyito sepa que aquí en Ingeniero 1666 y que muy pronto, seguramente muy pronto, allá en la avenida, va a haber un lugar de luz, porque es un lugar de Dios. Si usted lo cree, viva con esta esperanza puesta en Jehová, porque Jehová cumple. Jehová no es mentiroso, Jehová es fiel. ¿Lo tenemos? ¿Quién nos dirige? Bueno, voy a ver si los puedo dirigir yo. Salga como salga, sepamos que lo que estamos cantando lo ponemos de pie, después tomamos la cena en este espíritu. Solamente la primera, cuando combatido por la adversidad, y después andas adobiado, porque hay muchas estrofas más. Es muy largo. 3 tiene. Bueno, cuando me den la entrada, cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio, bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones
Vamos a orar y vamos después sí a pasar a recordar el sacrificio de Cristo en el cual creemos. Y ahora, Señor, gracias, porque más allá de nuestra condición de pecador, tu misericordia es grande. Señor, que realmente cada uno de los que en esta mañana estamos aquí podamos tener la misma actitud de David, más allá de las circunstancias, y podamos tener ese resultado que tuvo David. Señor, que podamos creer en ti, que no nos falte ninguna letra en esta palabra creer, y que depositemos toda nuestra vida y no parte. Y Señor, que cada día podamos buscar tu voluntad y cumplirla. Señor, bendice a cada cabeza que inclinada y a cada uno de aquellos que tal vez en estos momentos están poniendo aquello que no pueden vencer y que los tiene atados y que no les da la libertad que ellos están buscando. Oh Señor, que ellos puedan a partir de ahora, creyendo en Jesucristo y depositando su fe en Él, y buscando cada día tu voluntad y el apoyo que tú das a través de tu iglesia poderosa. Señor, que ellos puedan librarse de aquellas cosas que los tienen presos, que los tienen sometidos y de las cuales quieren deshacerse. Señor, en el poder y en el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.